Entonces ahora sí vamos a hablar de la función de oferta individual, pero no de cualquier tipo de empresa, sino que de una empresa competitiva. O lo vamos a hacer aún más específicos, una empresa tomadora de precios. Entonces, esta es la oferta individual de una empresa que es tomadora de precios. ¿Qué vamos a revisar? No se ve lo que escribí, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Vamos a hablar un poco de la maximización de beneficios. Ahí se ve mejor, ¿cierto? En el corto plazo, lo que vamos a llamar la condición de cierre, la oferta individual y la oferta individual de largo plazo rápidamente. Entonces vamos a hablar un poco de la oferta y de las decisiones de la empresa en el corto y en el largo plazo porque son un poco distintas. Entonces, volvemos a maximización de beneficio, pero ahora la vamos a acotar al corto plazo. Entonces, para hablar de corto y largo plazo tenemos que volver a recordar las diferencias entre los plazos. Y eso va a hacer que la empresa va a tomar una decisión un poco distinta dependiendo en qué plazo está, porque sus restricciones van a ser un poco distintas. Entonces, si recordamos el problema de maximización de beneficio, de nuevo, volvamos para acá, ingreso total menos costo total, y esto se maximizaba, lo vimos recién, ¿dónde? Donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Qué es lo que va a cambiar en una empresa entre el corto y el largo plazo? No necesariamente tanto los ingresos, sino que este lado va a ser el que va a ser distinto. ¿Por qué? Porque mis costos son distintos en corto y en largo plazo. Sí, recordamos un poco toda la parte de costos. Entonces nos vamos a centrar un poquito en los costos. Entonces, una empresa, vamos para acá, va a elegir su producción considerando aquella que le va a maximizar el beneficio neto, es decir, de sus ingresos descuento sus costos. Estos costos, como les decía, van a ser diferentes dependiendo de si estamos en el corto o en el largo plazo. Entonces, si nosotros recordamos un poco, en el corto plazo, la diferencia clave es que vamos a tener factores que vamos a llamar fijos. Hay algunos factores que no cambian por algún periodo de tiempo. Entonces, eso significa que están fijos. ¿Por qué están fijos? Ya sea por una restricción tecnológica, quizás es difícil implementarlos, una restricción de contratos, tengo el factor contratado a un cierto plazo, o una restricción también quizás de dificultad de ampliación o reducción. Quizás es difícil adquirir el factor rápidamente. Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando es una maquinaria muy compleja y tengo que encargarla a China y se va a demorar 3 meses, entonces restringido. También puede ser por eso. O, por ejemplo, contraté un arriendo y ese arriendo va a durar 1 año. También estoy restringido. Por lo tanto, como tengo factores fijos, el costo de ese factor se vuelve fijo. En el largo plazo, este factor que está fijo no es que no exista. Si existe, igual tengo que arrendar, igual tengo que tener la maquinaria, igual tengo que tener el local. La diferencia es que el monto de ese factor es flexible. Por lo tanto, ya no lo clasifico como fijo, sino que lo clasifico como variable. Pero igual existe. Igual tengo que pagar el arriendo, ¿no? Solo que cuando ustedes están, a lo mejor, de vacaciones en la casa de otra región y están diciendo, chuta, a lo mejor ya no me gusta donde arriendo ahora, voy a arrendar en otro lugar, están en el largo plazo. Igual tienen que gastar en ese arriendo, eventualmente, pero pueden cambiarlo de valor o de dónde está. Es flexible. Por lo tanto, esos factores fijos pasan a ser variables, por lo tanto su costo pasa a ser variable. No es que deja de existir, sino que cambia su naturaleza. Por eso el corto y el largo plazo van a ser diferentes. Como hay costos fijos, vamos a pasar a tener lo que nosotros en economía llamamos un costo hundido. Que yo no lo debería considerar para algunas decisiones. Esa es un poco la idea del costo fijo, un costo hundido. Entonces, en el corto plazo, vamos a tener algunos factores que están fijos por algún periodo de tiempo, tampoco van a estar fijos indefinidamente en algún periodo de tiempo, los cuales nos crean estos costos fijos. En este plan, o en esta parte de la producción, vamos a tener 2 costos.
los costos que vamos a llamar variables, que son aquellos que si no hay producción, no existen. Y los costos fijos, que son aquellos que produzca o no produzca, los tengo que pagar igual. Esa es una buena forma de definirlos también. Entonces podrían ser evitables los costos de producción, y los costos fijos son aquellos que son inevitables. No puedo evitarlos a pesar de que yo no produzca. Este es como el punto clave. Si yo produzco 0 y tengo algún costo, de todas formas ese es costo fijo. En cambio, el costo variable es que si yo produjera 0, el costo variable también sería 0. Esa es la idea de esta forma de verlo. Entonces es fácil identificarlos en las funciones. Entonces el costo fijo es distinto de 0. Por ende, mayor que 0, ¿verdad? Existe. Entonces, por lo tanto, cuando maximizamos beneficio, la empresa sigue eligiendo la cantidad en la cual el costo marginal es igual al ingreso marginal. Nuestra restricción es igual que antes. La primera diferencia es que este costo marginal va a ser el costo marginal de corto plazo. No es cualquier costo marginal. Y el segundo punto tiene que ver con que la empresa sea tomadora de precio. Vamos a hablar pronto de eso, pero que sea tomadora de precio va a implicar que el ingreso marginal sea igual a P. Al costo marginal, pero no cualquier costo marginal porque estamos en el corto plazo, al costo marginal de corto plazo. ¿No ven? Vamos a hablar pronto cómo se relaciona el corto y el largo plazo. Por lo tanto, al maximizar beneficio, la empresa sigue eligiendo. Fíjense, si esta condición siempre es la misma, costo marginal igual ingreso marginal es, chiquillos, esta es la única ecuación que tienen que saberse de memoria, porque siempre es la misma. Y va a ser la misma acá y en micro 2 y en cualquier curso. Lo que va cambiando es cómo es el ingreso marginal. ¿Y qué costo marginal tengo que pensar? Pues en corto plazo pienso que el costo marginal es el de corto plazo y el ingreso marginal, ¿cuánto va a valer para una empresa competitiva? Igual al precio. Por eso me queda esta condición con el corto plazo. Gráficamente, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? O sea, suponga que yo acá tengo mi gráfico. La empresa vamos a graficar sus costos de corto plazo, por lo tanto yo acá tengo mi costo marginal de corto plazo. Voy a dibujar el costo medio de corto plazo y voy a dibujar el costo variable medio. No necesito decir que es de corto plazo porque si hay costo variable medio necesariamente es de corto plazo, ¿verdad? ¿Y dónde cruza el costo marginal a esos dos costos? En sus mínimos. ¿Se acuerdan? Este punto de acá, esa intersección que está acá, corresponde a el mínimo del costo medio de corto plazo. Y este punto de acá corresponde al mínimo del costo variable medio de corto plazo. Esa es por una propiedad que tienen entre el costo marginal y el costo medio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestra empresa? Voy a recortar este mono porque quedó bien. Y así hacemos después un ejemplo, hagamos un ejemplo con pérdida y con ganancia. ¿Qué es lo que va a hacer la empresa? Va a mirar el mercado, como les decía. Entonces va a ir... Va a mirar el mercado, donde se va a establecer el equilibrio. Y va a decir, ¿cuál es el precio de equilibrio de este mercado? Este. Ok. Es como tú te instalas en un mercado nuevo y mira, ¿a cuánto vende todo el mundo las cosas? Entonces, bueno, ok, yo voy a vender a lo mismo. Entonces la empresa dice, ok, para mí ese va a ser el precio. Entonces la empresa lo que dice, a ese precio soy capaz de vender todo lo que pueda. Entonces voy a elegir el mejor punto para mí. Entonces imagínense que el precio es este. Ese es el precio de equilibrio. Por lo tanto, ese precio de equilibrio va a ser igual al ingreso marginal para la empresa y también al ingreso medio. Entonces la empresa lo que va a hacer es que va a ver dónde se intersecta con el costo marginal. Y ahí va a definir cuánto va a producir. Entonces eso va a definir la cantidad que produce la empresa. Esa es la cantidad que más le conviene. Porque si produjera menos de eso,
ganaría menos, y si produjera más de eso, también ganaría menos. Es el punto que maximiza sus beneficios. ¿Cuántos beneficios obtiene esta empresa? Esa es la siguiente pregunta. En este caso, ¿yo cómo veo los beneficios? ¿Se acuerdan? Déjenme sacar esto acá. Ah, bueno, antes de hablar de los beneficios, eso es lo que nosotros vamos a llamar la cantidad ofertada, po. La cantidad ofertada corresponde a aquella cantidad que le conviene producir a la empresa, dado el precio del mercado. Es la cantidad que vamos a obtener de la maximización de beneficio despejando a Q. Entonces la empresa maximiza el beneficio, despejo Q, obtengo mi cantidad ofertada. Gráficamente es bien sencillo. Intersecto y busco Q. Y esa va a ser mi cantidad ofertada. Entonces esta es la cantidad que oferta la empresa. Entonces, la pregunta es que la empresa en el corto plazo podría elegir ofertar eso o no producir nada. Entonces la segunda pregunta que tengo que hacer es que si esa cantidad ofertada es la que va a elegir o va a producir cero. Ustedes pueden decir, qué raro lo que estaba diciendo, profe. Pero eso ocurre por los beneficios. Entonces, para poder hablar de esto, necesito definir claramente el beneficio. Entonces, vamos a definir el beneficio, como lo hemos definido todo el rato, como ingreso total menos el costo total. Yo el ingreso total sé que es P por Q. Y el costo total lo podría escribir como costo medio por Q, ¿cierto? Porque si recordamos, el costo medio no es otra cosa que costo total dividido por Q. Por lo tanto, si yo despejo costo total de acá, me queda costo medio por Q. Entonces, si yo escribo esto así, podría factorizar por Q, ¿no? Me queda precio menos el costo medio. Esta expresión del beneficio, que está acá, es súper útil. Súper útil. Súper útil. ¿Por qué es súper útil? Porque yo la puedo ver en el gráfico fácilmente. Y me implica que me basta con comparar precio y costo medio y sé inmediatamente si la empresa tiene beneficio o pérdida. Entonces, en este ejemplo de acá, que hice acá, fíjense que lo que ocurre es que el costo medio de esta cantidad que voy a producir está acá, ¿no? Si yo reemplazara Q en la función de costo medio, me daría justo ese punto y me daría este valor. Este sería el costo medio de Q y este sería el precio, ¿verdad? Entonces, ¿yo dónde veo el beneficio? Es que esta unidad, fíjense, la voy a vender a este precio. Agrandemos. La voy a vender a ese precio, pero su costo es este. En promedio. Entonces, en promedio, por esa unidad, gané plata. Gané toda esa diferencia. ¿Lo ven? Y eso va a ocurrir para cada una de todas las unidades que yo produzca. Por lo tanto, esta empresa, todo este rectángulo que está acá, va a ser su beneficio. ¿Lo ven? Así yo veo el beneficio neto de la empresa. Y en este ejemplo, el beneficio, ¿cuánto me da? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Lo ven? ¿En qué punto ocurriría que la empresa tendría un beneficio igual a 0? Vengo al tiro. ¿En qué punto ocurriría que el beneficio es igual a 0? Solo cuando esta cuestión de acá adentro sea 0, o Q sea 0. Sería la otra opción, ¿cierto? Y para que esa parte de adentro sea 0, necesariamente el precio tendría que ser igual al costo medio. ¿Lo ven? Aquí está el gráfico. Entonces, ¿dónde ocurriría eso? En este punto de acá. En esa intersección. En esta intersección que está ahí. Creo que el puntero no está tan bueno ese. Pongamos una manito. En ese punto que está ahí. Ahí, el beneficio sería exactamente igual a 0. Si es que el precio fuera ese. Fíjense que esto es una función. El precio puede ir cambiando. ¿Por qué? Porque cambia el mercado. Entonces, pongamos acá. Hagamos un precio más grande. Entonces, imagínense que el precio
El precio va cambiando, ¿lo ven? Entonces yo siempre voy a ir igualando el precio con el costo marginal. ¿Por qué no puedo agarrarle así? Voy a ir siempre igualando el precio con el costo marginal, ¿lo ven? El único punto en que el precio del costo marginal y el costo medio van a ser exactamente iguales es en ese. Y en ese punto mis beneficios son exactamente cero. ¿Ven? Pero si el precio fuera menor que eso, yo pasaría a tener pérdida. Cualquier punto por abajo de ese, la empresa tiene pérdida. Veámoslo, hagamos un ejemplo. Imagínense, tengo el mismo gráfico, pero voy a poner un precio más bajo. Imagínense que este es el precio. Ahora cambió drásticamente la calidad. Se me acabó la batería. Si yo hago eso, lo que va a ocurrir es que la empresa va a tener pérdida. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque la empresa va a producir esta cantidad. Aquí está la cantidad que va a producir. Y a esta cantidad, ¿cuánto vale su costo medio? Va a estar acá. Va a estar ahí. ¿Lo ven? Por lo tanto, el costo medio va a ser más grande que el costo marginal. O sea, digo, más grande que el precio. Y como es mayor que el precio, la empresa va a pasar a tener pérdida. Va a tener toda esta área de pérdida. Por lo tanto, este gráfico tiene como zonas. Una zona donde la empresa gana y una zona donde la empresa pierde. ¿Lo ven? Dependiendo de dónde se ubica el precio. Entonces, déjenme retornar acá. Por lo tanto, si nosotros seccionáramos todo este gráfico, tendríamos una zona de aquí para abajo, toda esta zona de acá. La empresa perdería plata si el precio estuviera bajo ese umbral. Y toda esta zona de acá para arriba, que voy a poner con verde, la empresa ganaría plata si estuviera sobre ese umbral. Entonces es obvio que si el precio está en la zona verde, la empresa oferta, ¿no? La segunda pregunta es, ¿en el espacio rojo la empresa ofertará o no? Y acá va a depender. Hay una pérdida que no es tan mala y una pérdida que es tan horrible que la empresa prefiere no producir nada. Y eso va a estar dado por lo que vamos a llamar el punto de cierre. Entonces vamos a ver el punto de cierre. La empresa se va a enfrentar a una decisión que vamos a llamar la decisión de cerrar. Esta decisión va a estar caracterizada con no producir nada por un periodo de tiempo. Eso significa cerrar, bajo las condiciones actuales del mercado. Es una decisión de corto plazo, porque en el largo plazo no vamos a llamar que la empresa cierra. En economía vamos a decir que la empresa sale del mercado. Entonces vamos a distinguir entre salir del mercado y cerrar la empresa. Entonces en el largo plazo la empresa vamos a decir que puede abandonar al mercado. Es decir, vende todo lo que le queda, abandona ese mercado y se va a otro mercado. Quiebra la empresa, por ejemplo, podría ser una salida forzosa, ¿cierto? En cambio, cerrar se refiere a otra cosa. Se refiere a esta situación que ocurre, por ejemplo, si ustedes hoy día quisieran ir a sacar fotocopia, abajo, y estaría cerrado. ¿Por qué está cerrada la fotocopiadora de hoy? O sea, de abajo, hoy, sábado. ¿Por qué no le conviene? ¿No? No le conviene abrir. Menos le va a convenir mañana, ¿cierto? Pero el lunes va a abrir de nuevo, porque el lunes sí le conviene. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el límite entre lo que te conviene y no te conviene? Eso va a ser la decisión de cerrar. Entonces la empresa va a estar respondiendo una pregunta cuando define cerrar o no. Va a responder la pregunta de, ¿pierdo más produciendo o no produciendo? Eso es un poco lo que se llama el punto de cierre. Como toda decisión, si una empresa tiene que decidir algo, o cualquiera, una persona, ¿qué es lo que hacemos? Comparamos costo-beneficio, ¿no? Comparamos las dos situaciones, los beneficios y costos de hacerlo. En el caso de la empresa, tenemos una función que te pone la diferencia entre costo y beneficio, el beneficio neto. Entonces nosotros deberíamos comparar el beneficio neto de abrir
versus el beneficio neto de cerrar y ver cuándo me conviene cerrar y cuándo me conviene abrir. Entonces, ¿cómo yo escribiría el beneficio neto de cerrar? Entonces, definimos cerrar como producir una cantidad 0. Entonces, va a ser el beneficio de producir 0. ¿Y cuánto va a ser el beneficio de abrir? Bueno, producir una cantidad positiva, ¿no? Entonces, producir una cantidad positiva. Entonces, ¿cuándo me conviene cerrar? Cuando esto sea mayor que esto. ¿Y cuándo me conviene abrir? Cuando el otro sea mayor que eso. Eso es un poco una igualdad, ¿no? Ok, escribamos los beneficios, los conocemos. Cuando una empresa produce una cantidad positiva, estamos en el caso que hemos visto todo el rato. Es decir, va a tener ingreso total de producir una cantidad positiva menos el costo total de producir una cantidad positiva. ¿No? ¿Cuál es el ingreso total de producir una cantidad positiva? Va a ser P por Q, porque Q es positivo. Entonces eso es P por Q, ya. P por Q. ¿Y cuánto es el costo total de producir una cantidad positiva? Va a ser, en el corto plazo, acuérdense que estamos en el corto plazo, vamos a tener el costo fijo más, acá, el costo variable, ¿cierto? Todo eso va a ser mi costo total. Y el costo variable de producir una cantidad positiva. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Lo vamos a reescribir así, P por Q, menos el costo fijo, menos el costo variable de Q. Positivo. Hagamos el otro lado. ¿Cuánto va a ser los beneficios de producir una cantidad 0? Bueno, vamos a tener el ingreso total de producir 0 menos el costo total de producir 0. ¿Cuánto es el ingreso total de producir 0? Bueno, va a ser 0 por Q, por P, ¿no? Por lo tanto, 0. ¿Y cuánto es el costo total de producir 0? ¿Es 0? En el corto plazo no. En el corto plazo voy a tener mi costo fijo más el costo variable de producir 0. Entonces esto nos va a dar 0 menos el costo fijo menos 0. Porque esa era la característica del costo variable. Si no produzco, el costo es 0. Entonces, comparemos. Ahora sí podemos ver la comparación. Vamos a tener costo fijo a un lado, costo fijo al otro, precio y costo variable. Entonces, costo fijo lo tengo que pagar, produzca o no produzca. Por lo tanto, se me va. ¿Y qué me va a pasar? Me queda el costo variable mayor que P por Q. Entonces, ¿cuándo la empresa va a querer producir? Cuando el costo variable es mayor que P por Q. Si el costo variable es menor que P por Q, la empresa no va a producir. ¿Lo explico en palabras? Porque son un poco extrañas, ¿cierto? Entonces, esta es la condición para producir. Aquí la empresa sí produce. Y lo voy a escribir primero con costo variable y luego lo llevamos al costo variable P. Entonces, imagínense que hoy día abriera la Patti, la fotocopiadora abajo. Ella tiene costos fijos y costos variables, ¿no? ¿Cuál es su costo fijo? Bueno, el arriendo acá. ¿Y cuál es el costo variable? Las hojas, su pago a sí misma, porque pensemos en el costo económico, tiene que pagar que atienda a alguien, y la electricidad, y la tinta, ¿verdad? Ok, imagínense que ella abre hoy día y le paga a la persona a sí misma por el turno diario, se paga un valor de 10 lucas. Estoy haciendo un sueldo muy menor, ¿cierto? 10.000 pesos. Y aparte el costo de las fotocopias, por cada fotocopia le sale 5 pesos el costo sumando todo. Lo hacemos como un ejemplo. Imagínense que va alguien hoy día a comprar y ella cobra por cada fotocopia, ¿cuánto? ¿15? 15 pesos, ¿cierto? El precio está relativamente fijo, para un poco volver acá. Porque es como del mercado, todos cobran 15, ¿no? No sé cuánto valen las fotocopias, chiquillos. En mi época valían 10. Ya, 15 o 20 pesos, no sé. Entonces, ¿qué ocurre?
es que imagínense que viene y ustedes van a sacar fotocopias. Están hoy día acá haciendo clases, son los únicos, van a sacarle fotocopias. Y si sumamos todos los ingresos, todos los P por Q que le entran de venta, se hace un total de 5 lucas. Y si sumamos todos sus costos, el costo de ella de haber trabajado hoy día 10.000 pesos, más el costo de las fotocopias, le sale 2.000 pesos. Entonces, gastó 12.000 para estar hoy día extra, que podría no haberlos gastado si no hubiera venido hoy día, para recibir 5 lucas. ¿Le conviene? No, por ningún lado. ¿Lo ven? Ya. Y eso que ni siquiera conté el costo fijo. Vamos a otro ejemplo. Imagínense que hoy día viene suficiente gente, ella sabe que estamos al final del semestre y se están tomando exámenes, entonces igual va a estar abierta la fotocopia el sábado. Y llegan suficientes personas como para pagar 20.000. Entonces ya vimos los costos eran 12.000, le pagaron 20.000, entonces recibió 8.000 por sobre el costo variable. ¿Le conviene abrir? Con esos 8.000 a lo mejor no pagó el arriendo del día. Quizá el arriendo del día, si lo prorratea por día, le sale 10 lucas. Pero pagó 8.000 de los 10.000. ¿Lo ven? Entonces igual le convino abrir. Esa es un poco la idea de abrir o cerrar. Me conviene, aunque tenga pérdida. Quizá mi pérdida no es tan mala y cubre un poco de mi costo fijo. ¿Lo ven? Pero si no alcanza ni siquiera a cubrir el costo variable, menos cubre el costo fijo. Esa es un poco la idea. Si lo vemos, veámoslo ahí en el gráfico. Generalmente esto se escribe como el costo variable medio mayor que el precio, porque estamos suponiendo que el precio va cambiando y que la empresa mira solo el costo variable medio. Pero como les mostraba con el ejemplo de la fotocopia, acá lo clave es como el Q, ¿cierto? ¿Cuánta gente va a sacar fotocopia? Por eso prefiero a veces verlo acá, porque la empresa no cambia el precio, solo cambia Q. Veamos como el gráfico. Entonces en el gráfico lo que ocurre es que ese punto va a estar justo acá, donde el precio es igual al costo variable medio. ¿Lo ven? Por lo tanto, vamos a dividir el gráfico ahora en 3 zonas. Vamos a tener una zona que la vamos a llamar, la voy a poner muy roja. Esta es la zona roja. Esta es la zona donde la empresa ni siquiera le conviene abrir ese día. Si abro, gasto más de lo que habría perdido si no hubiera abierto. Esa es un poco la idea. Luego vamos a poner una zona amarilla. Esta zona amarilla es una zona donde la empresa está perdiendo plata, pero con cada unidad adicional que produce, recupera un poco del costo fijo. Y la zona verde que está acá arriba es la empresa ya recuperó, justo en el punto de intersección, recupera exactamente los costos fijos y variables, y sobre esta ya es ganancia. ¿Lo ven? Entonces tengo un lado donde la empresa va a tener ganancia, un lado donde la empresa va a abrir, pero va a operar con pérdida, y un sector donde la empresa no va a abrir. Entonces la función de oferta de la empresa competitiva nos va a quedar una función con tramo. Va a tener un tramo rojo que va a estar acá, donde la empresa ni siquiera abre, porque el beneficio de producir 0 es mayor que el beneficio de producir algo. Y va a haber un tramo acá, donde la empresa abre y tiene pérdida, y luego acá la empresa abre y tiene ganancia. Entonces la función de oferta nos queda como una función por tramo. ¿Lo ven? Por eso les decía, la cantidad ofertada no necesariamente es lo mismo que la función de oferta, para definirla bien. Y esta es una función, claro, porque cada imagen tiene solo una preimagen. Muy, muy antiguo. Es decir, yo de un punto de acá voy a un único punto acá. No llego a 2 puntos en las preimágenes y en las imágenes. Ok. Cuando voy de acá, voy de acá para allá, llego a un único punto. ¿Se entiende? Entonces, así vamos a definir nuestra función de oferta individual de corto plazo. Entonces, la oferta de una empresa es la función que se asigna para cada precio, una cantidad de productos y factores, la cantidad ofertada en el mercado que maximiza el beneficio de la empresa. Esa es nuestra definición de función de oferta. Esta va a estar dada por esta cantidad que yo encuentro acá, pero va a estar limitada por los tramos. Entonces, siempre y cuando, este es el punto clave, a la empresa le convenga producir una cantidad positiva. Es decir, la función de oferta está solo determinada donde a la empresa le conviene ofertar una cantidad positiva. Esto va a ocurrir cuando la condición de cierre
no se cumpla, es decir, el precio sea mayor que el costo variable medio. Y eso va a ocurrir sobre el costo variable medio mínimo, porque justo se intersectan ahí. Entonces, la función de oferta individual de corto plazo, nos queda una función por tramo, que tiene dos tramos. Va a ser 0 si yo no cumplo la condición, estoy con la condición de cierre abajo. Estoy bajo el punto del costo variable medio. Y va a ser una cantidad positiva que la voy a sacar de la maximización, por eso si en ese asterisco es el que saco de la maximización cuando el precio varió el costo variable medio. Entonces nos queda esta función, como les decía, por tramo. Tienes toda la razón. La escribí la razón al revés, ahí, ¿cierto? Si el costo variable es mayor que P por Q, no produce. Claro, no produce. Perdón, chiquillos. Porque hice la igualdad, claro, mayor beneficio de no producir, no, versus sí. Ahí sí. Ahí lo arreglo con... La oferta individual de corto plazo va a estar definida por esto. Entonces vamos a tener un equilibrio de corto plazo. ¿El equilibrio de corto plazo dónde va a ocurrir? La empresa competitiva va a elegir la producción más rentable a un precio dado, y ese precio dado viene de la combinación de la acción de ofertantes y demandantes, ¿cierto? Donde la cantidad demandada y ofertada son iguales, la oferta y demanda se intersectan, y la empresa lo que hace es que ese precio es considerado como dado. Entonces, el equilibrio del mercado ocurre entre la oferta y demanda agregada. Las vamos a ver el lunes, pero la empresa lo que hace es que observa ese precio de equilibrio y luego determina tanto como su cantidad. Entonces aquí, por ejemplo, determina que esta va a ser la cantidad que va a ofertar hoy. Y luego con eso determina sus beneficios. En este caso la empresa tendría una pérdida, por ejemplo. Ese sería el caso del corto plazo.